día, mi nombre es Daniela Fernando Aragón Rodríguez y en este video les estaré hablando sobre las características de las células bacterianas. La unidad funcional del ser humano o del ser vivo es la célula. Como sabemos, la célula se pueden clasificar en dos. Tenemos las eucariotas y las procariotas, siendo las eucariotas una de las más avanzadas y la que los animales y las plantas y los seres humanos contamos con ese tipo de célula. Pero como nos estaremos enfocando en lo que es las bacterias, pues estaremos hablando y en esta maqueta estaremos hablando de la célula procariota. Algo que tienen en común antes de empezar estas dos células es que las dos cuentan con un material genético o donde viene la información genética, que es el ácido desoxirribonucleico. Cuentan con una membrana celular, que es esta de aquí, la amarilla, y cuentan con los ribosomas, que son los que se van a encargar de la síntesis proteica. Como ya lo había mencionado, ya mencioné las partes o los organelos que tienen en común. Ahora, existen diferentes características que las diferencian una de la otra. Una de ellas es que la célula procariota no va a tener como compartimientos, y uno de estos es que no va a tener, por ejemplo, un núcleo. La célula procariota va a tener, sí, el ADN, pero este lo va a tener como que de una forma cerrada y de alguna forma como dentro del citoplasma, sin tener como un espacio en especial, como es que se observa aquí. O sea, podemos ver el ADN circulando, ¿no? Una característica muy importante de tener en cuenta al momento de hablar de bacterias o de células procariotas es que estas van a contar con una pared, esta roja, con una pared celular. Eso es muy importante porque las células eucariotas no la tienen. Esta pared celular va a tener peptidoglicano, que va a ser un compuesto muy importante que estaremos hablando un poquito más adelante, y esta es exclusiva de las células procariotas. Estas le van a dar la forma y rigidez a lo que es a la célula, al igual que una cierta protección. Otra característica importante para diferenciarlas es el tamaño de la célula procariota. Normalmente estos llegan a medir entre 0.5 a 3 micrómetros. Esto, a comparación con las eucariotas, son un poquito más pequeñas. Y esto quiere decir que nomás van a poder ser visibles en microscopios, ya sea ópticos o electrónicos. Una vez que ya los vemos en el microscopio, las células pueden encontrarse de diferentes, o las bacterias, de diferentes formas. Por ejemplo, aquí, y como ya lo había mencionado, la pared celular es la que se encarga, o la rigidez de esta pared es la que se encarga de darle forma. Es por eso que van a existir diferentes. Por ejemplo, tenemos a los cocos, que van a ser como ovalados o esféricos. Tenemos a los cocos en cadena. Esta es una forma en la que los cocos se pueden presentar. Y luego tenemos a los bacilos. Los bacilos van a ser como más cilíndricos o como en forma de bastones, ya sea rectos o curvos, Y estos, al igual que los cocos, se van a presentar de diferentes formas, como es aquí, que pueden ser bacilos con bordes redondos. Ahora de manera muy breve, dentro de la célula procariota o de las bacterias, se pueden diferenciar las estructuras. Se dividen en dos tipos, en las permanentes y en las variables. De forma así breve, las estructuras que son permanentes se encuentran todos los que son en el centro casi de la célula. Entonces, las que son permanentes es la pared celular, la membrana celular,
los ribosomas, que son estos de acá, los ribosomas, y pues lo que es el material genético, que es el ADN. Y las estructuras variables pueden ser lo que son los pilis o fimbres, lo que es la cápsula, que es toda esta de aquí, y los flagelos. Ahora, de forma más específica, estaremos hablando sobre dos estructuras vitales de la bacteria. Vamos a hablar primero sobre la membrana celular. La membrana celular es prácticamente una bicapa. Es una bicapa que se encuentra en toda la célula, que va a estar compuesta por fosfolípidos. Esta va a representar una barrera que va a separar lo que es el interior de la célula al exterior de la célula. De forma aquí, para representar, vamos a encontrar que está compuesta por fosfolípidos anfipáticos. Aquí podemos ver el fosfolípido con su cabeza y sus dos colas. El fosfolípido y sus dos colas. ¿Qué quiere decir con bicapa? Es que va a estar de los dos lados. Esta estructura se va a encontrar en lo que es en todo alrededor de la membrana. Van a tener partes hidrofóbicas e hidrofílicas. Entonces, estas van a estar unidas por medio de puentes de hidrógeno. Dentro de la membrana, y si ponemos varias de este lado y de este lado, vamos a encontrar proteínas transportadoras o transmembranosas, que eso lo estaré hablando un poquito más adelante. Ahora, como ya lo había mencionado, la membrana celular va a tener como función actuar como una barrera. Esta se le conoce como también una barrera semipermeable. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser muy selectiva con las cosas que va a dejar entrar a lo que es el citoplasma. La membrana no solamente va a ser muy selectiva con lo que deja entrar, pero sino también con lo que va a dejar salir. Aparte de las proteínas transmembranosas que tiene para dejar entrar sustancias, también va a tener receptores que van a ayudar a que la bacteria pueda detectar y también responder a diferentes sustancias que quieren entrar al interior y que vienen del exterior. Ahora bien, ya hablamos sobre cómo está compuesta la membrana, su función, y que deja entrar y deja salir, ya sea desechos o nutrientes que necesita la bacteria. Pero ¿cómo es que logran hacer esto? Las sustancias, existen ciertos solutos y ciertas sustancias que no pueden pasar o no tienen estos receptores para poder pasar la membrana. Es por eso que se van a transportar por medio, existir dos tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte, hablando más del transporte activo porque es uno de los más comunes, es cuando ciertos solutos no pueden entrar por sí solas a lo que es la membrana. Esto quiere decir que van a necesitar ya sea de energía van a necesitar de energía y de una proteína transmembranosa y que las va a transportar, como lo había mencionado al principio. De forma más cercana podemos observar aquí una vez más la membrana es la de color amarillo. Aquí tenemos ciertos receptores y aquí es donde deberían ir los dos fosfolípidos. Entonces esta se podría representar como como proteínas transportadoras. ¿Cómo es que va a funcionar esto? Como ya lo mencioné, ciertos solutos como son el cloro, el sodio, el potasio, son solutos que van a necesitar que se activen ciertos mecanismos o necesitan de proteínas
transportadoras para poder lograr pasar al otro lado de la célula. Por ejemplo, aquí tenemos es una proteína transportadora. Se encuentra entre medio de los fosfolípidos. Vamos a ponerle que esta es un soluto, ya sea sodio, cloro. Esto va a ser el ATP, porque como lo dije, necesita de energía y la energía la podemos sacar del ATP. Entonces vamos a ponerle que esta quiere pasar hacia la célula, hacia el citoplasma, pero no puede. Entonces tiene que llegar un ATP, pegarse a los receptores que se encuentran dentro en la proteína transportadora. Entonces se abren estos canales dentro de esta misma y deja el ingreso deja el ingreso del soluto hacia adentro. Hay ciertas ocasiones donde en la proteína entra uno y existe la salida de otro. Se pueden dar en esas dos ocasiones. Y una vez que ya está dentro, se acaba el ATP, se desactivan los receptores y el soluto se encuentra dentro ya sea como para darle algún nutriente para que siga su desarrollo o siga el funcionamiento de la misma bacteria. Por ejemplo, de este tipo de proteínas encontramos las proteínas, la bomba sodio y potasio. Lo que hace el ATP es que cambia totalmente la composición de las proteínas para poder dejar el ingreso de estas sustancias. Y estas normalmente se van a bombear o van a dejar entrar cuando existe una contra de gradiente de concentración de esa misma sustancia. La segunda estructura que estaremos hablando es sobre la pared celular. La pared celular es otra de las estructuras vitales dentro de una bacteria. Esta, como podemos ver aquí dentro de la maqueta, podemos encontrar que la pared se encuentra mucho después, un poquito después de lo que es la membrana celular. Porque esta es una estructura vital. Esta va a proteger prácticamente a la bacteria. Existen muchos fármacos que su mecanismo de acción es prácticamente atacar a la pared celular, porque la pared es atacar a la pared celular y provocar lo que es la destrucción de esta misma, y con eso evitamos o se evita que cause algún efecto dentro del organismo en el que vive. Entonces la pared celular protege contra sustancias tóxicas y prácticamente evita que llegue un fármaco o otra sustancia que provoque su destrucción. Dentro de la pared celular va a existir una sustancia que es la que va a poder determinar qué tipo de bacteria es con la que nos encontramos, y este es el peptidoglicano. El peptidoglicano es muy importante porque este nos ayuda a detectar y a clasificar las bacterias en gram positivos y en gram negativos. Existen varias diferencias entre estas dos y el por qué se dividen. Ya lo había mencionado, se van a clasificar en dos: las gram positivas y las gram negativas. Y la diferencia, o sea, lo que las va a diferenciar va a ser el peptidoglicano y la cantidad en el que exista en la pared celular. En las gram positivas se va a encontrar una capa gruesa de peptidoglicano. Se podría decir que este modelo es una gram positiva porque existe una capa gruesa del peptidoglicano. En las tinciones de gram, esta capa es la que va a hacer que se tornen de diferentes colores y permita la clasificación. En las bacterias gram positivas, la superficie del peptidoglicano va a estar cubierta de proteínas. Dentro de la pared celular de estas bacterias se va a encontrar una gran cantidad de ácido teicoico. Estas van a hacer que van a pegarse o se van a unir a los lípidos que se van a encontrar en la membrana
la membrana plasmática. Estos van a funcionar como un estabilizador de la pared celular. Los de ácidos también van a funcionar como van a tener el rol de la virulencia de la bacteria, porque van a actuar como antígenos de superficie que se van a unir a receptores específicos de las células del huésped. Y casi no aparece aquí, pero una diferencia de la gram positiva y la gram negativa es que esta va a tener un espacio llamado periplásmico, que va a tener una pequeña capa de peptidoglicano. Si en las positivas existe una gran capa, en esta va a existir una muy pequeña y muy delgada, y va a tener una membrana externa. También es exclusivamente de las bacterias gram negativas, y va a tener una molécula anfipática, que es el lipolisacárido, o también conocida como la endotoxina. Y como lo dije, va a tener también una membrana externa. Supone que aquí hay una membrana externa. Si aquí está la capa de peptidoglicano, acá va a haber una membrana externa que va a evitar la entrada de sales biliares, antibióticos y otras sustancias tóxicas que podrían destruir o lesionar a la bacteria. Y de forma muy breve, si existen pequeñas cantidades de endotoxina en el organismo, va a provocar que se haga una reacción de alarma, como es la fiebre, la activación de complementos por la vía alternativa, la activación de macrófagos y la estimulación de linfocitos B. En pocas palabras, estas van a provocar que se activen los mecanismos de la inflamación.